Buenas noches, mi nombre es Ginés Carolina Cruz Valderrama, estudiante de Ingeniería Industrial y presento mi documento. Vamos a sustentar el nexo 2 del taller 2 de la materia modelos y simulación. Acá en la guía nos piden, como inicialmente, la respuesta a hasta 7 preguntas, que es dinámica de sistemas. Entonces vamos a ver qué es dinámica de sistemas. Es una metodología para comprender el comportamiento complejo y no lineal de sistemas interrelacionados a lo largo del tiempo. Utiliza diagramas de flujo y ecuaciones diferenciales para simular cómo diferentes variables influyen entre sí en un sistema. ¿Qué es una variable aleatoria y para qué se utiliza en simulación? Les decimos que una variable que está sujeta a la aleatoriedad, lo que significa que puede tomar diferentes valores. Em, Cada valor de la variable aleatoria tiene una probabilidad o un porcentaje asociado. En simulación, los valores que puede tomar una variable aleatoria, como la duración de una actividad o quizás el tiempo entre arribos de las entidades al sistema, son representados por una distribución de probabilidad. Para generar un valor individual de la variable aleatoria, un número aleatorio creado mediante un generador de números aleatorios es colocado en una rutina o en una ecuación de transformación, convirtiendo el número aleatorio en un valor que conforma una distribución de probabilidad y que representa a una variable aleatoria. Nos preguntan cuáles son los tipos de variables aleatorias que existen y escribirlas cada uno. Entonces decimos que hay dos tipos de variables, las discretas y las continuas. La discreta se caracteriza por ser contable y asumir valores determinados muy específicos. Entonces, cuando una variable representa puntos aislados en una recta numérica como 0, 1 y 2, la llamamos variable aleatoria discreta, que representa números encontrados contando, como por ejemplo en el lanzamiento de una moneda. La aleatoria continua toma valores infinitos, sin saltos y sin brechas. Por lo que a diferencia de las variables discretas, que son contables, las continuas se dice que no son numerables. Bueno, pues un ejemplo ahí de la cantidad de leche que da una vaca al día, entre el valor considerado mínimo y máximo, como por ejemplo en mililitros, una vaca puede dar pues una cantidad diferente diaria. Cuarto, ¿qué debe usar una computadora para obtener información adecuada de una simulación? Entonces dice que lo ideal para que una simulación se ejecute de una manera más rápida y eficiente sería hacerla mediante una computadora, ya que pues en esta era digital la mayoría de mejoramientos de procesos se realizaba apoyándose en la tecnología para optimizar este tipo de procesos y procedimientos. El sistema puede programarse y simularse en una computadora porque los programas son realistas y el tiempo de las ejecuciones en cómputo es más breve. Nos preguntan cuáles son las ventajas y desventajas de empezar una simulación con el sistema vacío y con el sistema en equilibrio. Entonces mencionamos aquí, en un sistema vacío, las ventajas es que la simulación no interrumpe las actividades en la vida real, la simulación es general y puede utilizarse cuando las condiciones no son apropiadas, y también puede utilizarse con un sistema de capacitación. Las desventajas es pues que esta simulación es imprecisa, no se puede medir el grado de imprecisión y no se puede desarrollar un modelo en comprensión real. Se requiere mayor cantidad de corridas computacionales para encontrar una solución óptima. No da soluciones óptimas y pues al tener variables por fuera los resultados pueden cambiar completamente. En un sistema en equilibrio, las ventajas es que describe el comportamiento de forma más acertada. Desarrollar el modelo de un sistema conduce con frecuencia a una mejor comprensión y pues más real. Proporciona un método más simple y proporciona un control sobre el tiempo total. Las desventajas es pues que no da soluciones óptimas y los resultados son numéricos. Debido a esto, surge el peligro de atribuir a los números un grado mayor de validez y precisión. Nos piden hacer un esquema con los pasos necesarios para planear un proyecto de simulación.
Entonces, en ese caso, lo que se planteó fue como entrada inicial, pues la simulación, se debe hacer un análisis del problema, recolectar los datos de ese problema, construir un modelo de simulación y verificarlo. Si esa verificación no es válida, se tiene que volver a la construcción del modelo. Dado el caso de que de un sí aprobado a la verificación, se debe hacer una validación y el mismo proceso. Si la validación no da correctamente, se tiene que hacer el proceso de verificación nuevamente. Luego de que se verifica y se valida, se realizan experimentos para pues verificar de que la validación y la verificación hayan sido correctos. Se genera una interpretación, un reporte y como última instancia se genera pues la implantación o la implementación de ese proyecto de simulación. En el siguiente punto nos pedían en una hoja de Excel hacer 3 hojitas. Una donde se denominaría la presentación, otro aleatorios, distribuciones y por último una simulación. Entonces acá está. En esta hoja de Excel, en donde nos piden el aleatorios, es lo mismo hacer 2 columnas con el número del 1 al 1000. Establecer una segunda columna de números aleatorios y establecer una gráfica de dispersión. Entonces, aquí están los números del 1 al 1000. Bueno, baja hasta el 1000. Y en esta columna presentamos los números aleatorios. ¿Cómo lo hacemos? La función de aleatorio punto entre 1, que es el valor mínimo, y 1000. Y ahí automáticamente el Excel nos presentará los números aleatorios. Aquí está la gráfica de dispersión. Entonces, con base en el ejercicio se analiza que un número aleatorio se genera con la misma probabilidad de ser elegido o seleccionado y no depende de otro. Se presenta pues al azar y no sigue ninguna pauta definida. Nos piden otra hoja, denominarla distribuciones. Lo mismo, la primera columna del número del 1 al 100 y números aleatorios aplicando un tratamiento según fórmula de Excel para comportamiento normal, exponencial y uniforme, teniendo en cuenta estos datos: la media 40, desviación estándar 5 y para un rango del 1 al 40. Entonces, la columna de los números del 1 al 100 está denominado. Para la distribución normal, utilizamos la función distribución normal invertida, en donde tomamos el primer dato como lo aleatorio y una condición de que la media tomamos este valor del 40 y una desviación estándar de 5 ya establecida. Con la distribución exponencial, entonces tomamos el n aleatorio para que nos tome el número aleatoriamente con una condición de esta media que tome un valor de 40. Y la distribución uniforme, entonces tomamos el aleatorio entre el límite inferior que nos presentan aquí, que nos condicionan acá, con el límite superior que no lo condiciona. Lo mismo, nos dicen que presentar una gráfica en la distribución normal, pues al tener una forma de campana centrada en la medida aritmética. Si una variable tiene una distribución normal, significa que el valor más repetido es la media. Los más repetidos es la media y que los valores alrededor de la media se repiten con más frecuencia que los valores de los extremos. Asimismo, cuanto mayor sea la desviación típica de la distribución normal, más aplastada es la forma de la representación. Entonces, por eso es que toma esta forma así de una campana.
En la distribución exponencial se usa para modelizar el tiempo que transcurre hasta que se produce un fallo. La distribución exponencial no puede tomar un valor negativo, por lo que el dominio de la distribución exponencial son todos los números reales mayores o igual a cero. En este ejercicio, acá nos dimos cuenta que en la función fue necesario poner un número negativo para que tomara un valor positivo. Y la última, distribución uniforme. En este tipo de gráficas todos los resultados son igualmente probables. La distribución simétrica es simétrica. Esto se debe a que la gráfica de la distribución uniforme es una línea recta de puntos o una región rectangular. Y en la última hoja que denominamos simulación, eh, era un ejercicio básicamente como simulando una situación en la que tenían que atender a varios clientes. Aquí yo creo que queda más de más explicar que el tiempo de llegada es un aleatorio entre 1 y 30 porque eran 30 clientes. El tiempo de espera lo tomamos como este del primer cliente 0 y de este segundo cliente fue un máximo entre el tiempo de finalización del servicio y el tiempo de llegada de los clientes, restando ese mismo tiempo de llegada de los clientes. El tiempo de ocio, tomamos del 1 como 0 y del cliente 2 el tiempo de llegada con el tiempo de finalización del servicio menos el tiempo de finalización del servicio. Ocurría el caso contrario, el anterior. El tiempo de servicio es un aleatorio entre 11 y 25 porque era una condicional que nos presentaban acá, por acá. Tiempo de servicio en el servidor es de 11 a 25 unidades de tiempo. Por eso tomamos esa condicional. El tiempo de finalización del servicio era la sumatoria de todos los tiempos, es decir, el tiempo de llegada del cliente, más el tiempo de espera, más el tiempo del servicio. Y el tiempo promedio de llegadas era pues el mismo tiempo de llegada del cliente. Entonces, el primer cliente serán 17 unidades. El segundo cliente se restaba el tiempo de él, del segundo cliente, menos el primero. Y así sucesivamente con todos los valores. Aquí presentamos una tabla de resumen en donde verificamos cada, cada ítem, tiempo de espera promedio para ser atendido. Aquí en este caso nos dio un resultado de 435 unidades. Eso quiere decir que cada cliente espera un promedio de tiempo de 453 unidades para ser atendido. Pues en ese caso nos pareció un poco exagerado, ya que a medida que va llegando gente, ese tiempo pues se incrementará y generará más demoras. Como sugerencia presentamos, pues para mejorar el tiempo de espera promedio, em, sería bueno implementar una persona administrativa que se encargue de dar información y de guiar adecuadamente a los clientes para que ellos sepan a dónde dirigirse y así agilizar todo la simulación. Entonces aquí tomamos esta simulación. Acá hay una entrada, una recepción, hay dos asesores y 5 salas de espera y una salida. Esos operadores están simulando como ese tipo de personas hace como atención personalizada, digámoslo así. En esta simulación vamos a hacer de cuenta que las cajas son la cantidad de clientes atendidos. Entonces vamos a darle play más o menos para que se vea el, el trabajo. Nos damos cuenta que este operador, el del asesor 2, eh, atiende la sala de espera 2. ¿Sí? Él atiende aquí a esos clientes y los lleva aquí a esta sala de espera. Y el operador 3 atiende la sala de espera 2 y la sala de espera 3. Nos damos cuenta que por la cantidad de flujo que entra, o sea, la cantidad de personas que entran, se alcanzan a acumular aquí pedidos. ¿Sí? Y estas otras dos salas, pues no son atendidas por la cantidad de flujo que se acumula acá en estas dos salas. Entonces, pues en ese caso es donde se necesitaría como implementar las mejoras o las sugerencias de las cuales nosotros estipulamos en el Excel. Es como se jala un ratico ahí, más o menos pues que se vea, se evidencie las, las demoras que se presentan al atender a los clientes.
Entonces no es inmediato porque mientras él está atendiendo esa sala, se le acumula aquí a otras personas y mientras está atendiendo esta, se le acumulan allá. Entonces como que no está muy bien distribuido el, las funciones.